Buenos días, mi nombre es Johnny Martel y referente a la materia Historia Económica de Venezuela se presentará el tema Historia Colonial de Venezuela. Siendo la pregunta 1 la encomienda. Este empezó en las colonias americanas en 1502, aunque se implementará en Venezuela en 1528, en la mano de los primeros de la Casa de Habsburgo. Este tiene como características recompensar a los conquistadores españoles, organizar los territorios conquistados y evangelizar a los indígenas. Este trabajo sin importar que fue la esclavitud indirecta por parte de los indígenas, pérdida de rasgos culturales por la evangelización, enfermedades traídas por los propios españoles y el desastre proporcionado por las enfermedades y las guerras. Esto era como evolución gracias a poderío de Batías, que vio el maltrato de los indígenas, lo que trajo las leyes nuevas en 1542 y las leyes indias en 1680, aunque con el fracaso de estas leyes, Felipe V aboliría el sistema gracias a la Real Cédula en 1721. Estos factores de cambio se vinieron gracias a las reclamaciones de maltrato por parte de la Iglesia, la reducción de la población que hizo que el sistema fuera menos rentable y la centralización de poder por parte de la corona española. Ahora, hablando de la Iglesia, este era el centro principal de acción, siendo su rol evangelizador hacia los indígenas. Estos recibían 10.000 donaciones además de poder controlar ciertas tierras en el territorio, siendo también eran sus centros principales de educación y de salud, y también siendo el brazo represivo del rey, gracias a la Inquisición. Ahora, referente a la segunda pregunta, el siglo XVI se caracterizaba por que la principal pesca, la pesca de perla era el principal centro económico. La minería, a diferencia de otras colonias, era bastante pobre, siendo la agricultura de subsistencia. La población era mayormente indígena, siendo los blancos y los negros una población que no llegara a los miles. Ahora, durante el siglo XVII se consolida la agricultura como centro económico. Se expande la ganadería, especialmente en los llanos. El comercio era controlado por parte de la metrópolis, lo que trajo el contrabando con colonias holandesas e inglesas. La población indígena baja, sin embargo, la población esclava africana es la que sube, lo que intensifica el mestizaje. En el siglo XVIII, el cacao se vuelve motor económico, se crea la Real Compañía Guipuzcoana, lo que trajo con el fin de luchar contra el contrabando. Se trajeron nuevas exportaciones y un crecimiento demográfico. Se estratifica la sociedad, siendo los blancos españoles que controlaban económicamente el territorio y los blancos peninsulares la administración. Ahora, con la introducción de esclavos, hubo una pérdida cultural de parte de estos, aunque también hubo una cierta contribución, en especial en la parte de música, baile y gastronomía. También hubo un sincretismo entre las fees africanas y la fe católica. Estos esclavos eran la mano de obra principal y siendo los estatus más bajos, lo que trajo bastantes fugas, creando las cimarroneras en el territorio. Respecto a la tercera pregunta, relacionada a los Foerster, esta fue una familia de banqueros y comerciantes de origen germano, provenientes de la ciudad de Hamburgo. Era una de las familias más ricas y prósperas de Europa, siendo que consiguen esta riqueza mediante el comercio de especies y telas, y siendo un gran prestamista del rey Carlos I. Estos, gracias a las deudas que habían agarrado por la corona española, obtendría la capitulación de Madrid, en donde tendría las obligaciones de colonizar y poblar el territorio conquistado que ellos explorasen, fundar pueblos y fortalezas, entregar un quinto real de todas las riquezas encontradas, y al mismo tiempo contendrían la concesión del gobierno de la provincia de Venezuela, además del monopolio comercial. Sus barcos llegarían a las costas venezolanas el 24 de febrero de 1529, tomando Coro como su capital para las expediciones. Llevarían expediciones a través de los Andes y los llanos, fundando ciudades como Nueva Número y Oltocuyo, trayendo por primera vez los esclavos a Venezuela. Ahora bien, estos tuvieron como fracasos la propia capitulación fue un fracaso económico, ya que no encontraron grandes riquezas. Tuvieron una mala administración. También hubieron conflictos con los españoles porque los alemanes desplazaron mucho el poder hacia ellos. Y hubieron varios incumplimientos respecto a la capitulación de Madrid. Estos tuvieron como un enfoque buscador, principalmente provinciando la búsqueda de oro sobre la agricultura, no despoblación por los malos tratos que tuvieron con los indígenas, trajeron la esclavitud africana, como ya mencioné, su periodo estuvo formado por gran parte de violencia y aportaron un gran conocimiento geográfico respecto a la zona de los llanos y los Andes. Ahora, respecto a la cuarta pregunta, la importancia de las cuentas reales de la Real Hacienda,
fueron una fuente histórica concreta, pudiendo ver la que era Venezuela en ese tiempo. Funcionaba como un reflejo de la Venezuela agropecuaria. Era un instrumento de control fiscal por parte de la corona española y era una buena fuente de información para la toma de decisiones. Ahora, los ingresos y gastos de esta Real Hacienda fueron el quinto real, que fue un impuesto minero del 20%, la amojarifazo, que era un impuesto aduanero a todo bien que entraba y salía del territorio, derecho de evidencia, que era protección a los barcos contra los piratas y corsarios, el impuesto indígena, que era principalmente productos agrícolas, y al mismo tiempo estos ingresos se gastaban en sueldos oficiales reales, mantenimiento de la administración y estructuras civiles como caminos y puertos, la defensa y seguridad y los subsidios eclesiásticos. Como políticas tuvieron el mantenimiento comercial de la metrópolis, el monopolio comercial de la metrópolis, que provocó el contrabando, las prohibiciones de producción, como fue el vino o las telas finas, los pactos coloniales donde Venezuela enviaba recursos primarios a la metrópolis, enviaba los recursos ya refinados, y las reformas borbónicas crearon la Compañía Guaycupana. Como influencia económica, como influencia de comercio, tuvimos como el cacao como motor económico, la lucha constante contra el contrabando, el dinamismo de las economías regionales y una fuerte lucha contra los corsarios y piratas que surcaban las zonas del Caribe. Siguiendo con la pregunta 5 sobre los cambios y las reformas borbónicas, estas crearon el virreinato de Nueva Granada, así como el virreinato de Río de la Plata. También hubo un fortalecimiento militar y burocrático de las colonias. A nivel de Venezuela, se creó la Capitanía General de Venezuela, así como la Audiencia de Caracas, y una exclusión criolla, pues los peninsulares tomarían los cargos administrativos más altos. En los cambios económicos y fiscales hubo una liberación comercial de los puertos, sin embargo, también hubo un monopolio real de parte de la Compañía Guipuzcoana. Una diversificación y explotación de nuevos recursos, como fue el algodón y el café, así como una mayor producción minera, aunque nunca superamos otras colonias. El sistema de intendencia, una forma de recaudación de impuestos, y el aumento de la recaudación y el aumento de impuestos también sucedió. También hubo una militarización de los puestos administrativos. Todos estos cambios provocaron efectos positivos y negativos, entre los cuales hubo un crecimiento económico gracias a la intendencia, que era bastante efectiva en la recaudación de impuestos, la integración territorial gracias a la Capitanía General de Venezuela, un mayor desarrollo estructural. Sin embargo, también hubo un gran descontento social y político, tensiones y más divisiones sociales, una reducción de las ganancias criollas y un encarecimiento de las vidas mestizas, además como una gran dependencia económica hacia la metrópolis. Esto ocasionó bastantes reacciones violentas, como fueron bastantes revueltas en esta época. Entre estas tenemos la revuelta de Andersote de 1730 a 1733, la insurrección del Tucuyo de 1744, la revuelta de San Felipe de 1741, la sublevación de los comuneros de los Andes en 1781 y la conspiración de Guadispaña. Ahora, vinieron a la pregunta 6 sobre las municipalidades y sus movimientos separatistas. La municipalidad de Valencia fue pionera y epicentro del movimiento independentistas. Sin embargo, la municipalidad de Caracas siempre se mantuvo más cautelosa con este tema, aunque al final se terminó apoyando en la revuelta. Esto ocasionando un intento independentista de parte de la provincia de Venezuela. Esta fue liderada por José Antonio Páez, que fue un líder natural y una figura de consenso entre ambas municipalidades. Esto ocasionó que hubiera una consolidación con los cabildos, entre los cabildos y José Antonio Páez. Y al mismo tiempo, Páez le dio una fuerza de cohesión a este movimiento. Todos estos movimientos empezaron a partir del Congreso de Cúcuta, el cual puso lo que era Venezuela en esos momentos en oposición con la República de Colombia, debido a las nuevas reformas que estaba proponiendo, como fue el centralismo y la pérdida de autonomía y la distribución del poder. Y eso, junto a la crisis económica y el aumento de la carga fiscal y de los impuestos, hizo que nacieran estos movimientos, y debido a las diferencias sociales y culturales,
terminó de acrecentar estos movimientos separatistas. Ahora, para evitar esta ruptura de la Gran República, Bolívar se declararía dictador en 1828, que iba en contra de sus ideales. Pero bueno, esto ocasionó que hubiera un intento de asesinato el 25 de septiembre de ese mismo año. Al mismo tiempo se llevaría a cabo la conversación de Ocaña, que reuniría a los separatistas y a los liberales. Pero al fallar estas conversaciones, la respuesta de los venezolanos sería tácita, movilizando los ejércitos y declarando su separación.